Les ruego un poco de silencio. Ya sé que están ansiosos de aprender economía circular, pero por favor, volvamos. Si me permiten, y es un placer presentarles a la persona que a continuación hará su conferencia marco, que es el señor José Fiscal López, consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Y por tanto, consejero, aquí tienen la palabra para que aprendamos todo un poco cómo trabajamos y Andalucía especialmente cómo enfoca a la economía circular. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy buenos días de nuevo a todos y todas, y lo primero que en esta ocasión quiero hacer es agradecer a la organización, bueno, pues el que me haya brindado la oportunidad de trasladarles, bueno, como entendemos nosotros desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la economía circular. Me han pedido brevedad y les garantizo que me ajustaré escrupulosamente a los 20 minutos, si cabe algo menos, que tengo de tiempo para hablar de esta materia. Bien, el modelo productivo actual, como todos sabemos, se basa en la utilización de recursos naturales, que según el caso pueden ser agua, energía, recursos agrarios, mineros, para producir los servicios y bienes que la sociedad demanda y que, una vez finalizan su función, son desechados o, lo que es peor, aun cumpliendo todavía su función, simplemente dejan de usarse. En todo este proceso se generan residuos tanto durante el momento de la producción en sí, como durante la prestación del servicio o durante la utilización de los bienes, así como cuando finalmente estos productos son desechados. Cierta cantidad de estos residuos se reciclan o valorizan, incorporándose nuevamente al sistema productivo, aunque si bien es cierto la mayor parte de ellos se desechan desaprovechándose todo su potencial productivo. Esa es la realidad que aún vivimos hoy y que debemos corregir, y cuando digo que debemos corregir, lo digo porque estarán de acuerdo conmigo en que es algo erróneo. El ritmo de consumo de estos recursos naturales es muy superior al de la capacidad de nuestro planeta de volver a generarlos. Eso está también, afortunadamente, ya fuera de toda duda. La época en la que no nos planteábamos siquiera que los recursos no son limitados terminó hace mucho tiempo. Debemos tener conciencia del valor real de todo lo que consumimos, es decir, de todo el proceso que conlleva la producción de las cosas que utilizamos y consumimos, y del valor intrínseco que contienen una vez que las desechamos. Y es que una sociedad que no tiene conciencia de lo que implica el uso que hace de los recursos y que desperdicia lo que la naturaleza le da, es una sociedad cuya evolución irá a peor, en retroceso, y que podrá llevar a una situación límite al suministro de ciertos recursos imprescindibles para el desarrollo de sus actividades diarias. Independientemente de la metodología que empleemos para calcular el grado de consumo de los recursos que realizamos respecto a la capacidad del planeta para volver a generarlos, creo que a estas alturas no hay lugar a discusión sobre que es necesario modificar nuestro modelo económico. Ha llegado el momento de cambiar los patrones de producción y consumo para eliminar de raíz los fundamentos de la economía lineal que actualmente prevalece frente al modelo de economía circular. La economía circular, por tanto, es un concepto económico-ambiental que pretende que la producción de los bienes y servicios se efectúe con el menor consumo posible de recursos naturales. Esto debe conseguirse ya desde las fases previas al diseño y durante la producción en sí, que debe ser lo más eficiente posible, además de reincorporar de forma generalizada los residuos a la cadena productiva, considerándolos como lo que realmente son, un recurso. En este sentido, la Comisión Europea aprobó recientemente, el pasado 2 de diciembre, un paquete de medidas sobre economía circular al que ha denominado cerrar el círculo. En ellas se pone de manifiesto el gran potencial de la economía circular como generador de riqueza y empleo, por lo que esta alternativa a la tradicional economía lineal no debe verse únicamente como una opción ambientalmente mejor, sino que además debemos aprovechar todas sus posibilidades. Esto, unido a la cada vez más creciente demanda social de productos y servicios
más eficientes y respetuosos con el medio ambiente, constituyen un caldo de cultivo inmejorable para implementar las acciones y medidas destinadas al cambio de filosofía necesario para la transición que pretendemos. Por ejemplo, la Comisión Europea tiene en consideración en su paquete de medidas la necesidad de mano de obra cualificada con habilidades específicas e incluso, en ciertos sectores, de nuevas habilidades que como consecuencia resultarán en un aumento de la demanda de empleo verde. El objetivo principal que marca la Unión Europea es precisamente esa transición, eliminando las barreras que encuentran las empresas para optimizar el uso de los recursos e impulsar el mercado interior de materias primas secundarias. Queremos lograr avances reales sobre el terreno y esperamos conseguir este objetivo conjuntamente no solo con los Estados miembros, las regiones y los municipios, sino también con las empresas, la industria y la sociedad civil. Sin ánimo de hacer un repaso exhaustivo a los grupos de medidas del paquete, mencionaré, por ejemplo, los focalizados en la reducción del derroche de alimentos, en la elaboración de normas de calidad para las materias primas secundarias, medidas sobre diseño ecológico tendentes a promover la reparabilidad, durabilidad y reciclabilidad de los productos, acciones sobre la reutilización del agua, etc. Aunque la economía circular abarca toda la cadena de diseño, producción y consumo, es cierto que este paquete de medidas parece dar una mayor relevancia, aunque no de forma exclusiva, al ámbito de los residuos. No obstante, la Comisión Europea también incluye, por ejemplo, la revisión de la normativa sobre fertilizantes, sobre reutilización de aguas residuales y sobre el marcado de ciertos aparatos para su desmontaje. En esta línea, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que represento, se ha marcado como uno de sus objetivos principales para los próximos años el fomento del cumplimiento de la jerarquía de gestión de residuos emanada de la Directiva 2008/98 y el avance hacia la implantación de una economía circular tal y como establecen las directrices europeas. Por todo ello, adquieren una importancia crucial las políticas dirigidas a fomentar la prevención de la generación de residuos, su reutilización y, cuando eso no sea posible, su reciclado y otras formas de valorización, siempre con la más estricta vigilancia para una mayor protección del medio ambiente y de la salud. Lograr el cambio de modelo hacia una economía circular es un objetivo cuyo logro pasa por la adopción de instrumentos tanto legales como económicos y sociales. Es necesario potenciar especialmente la concienciación social y la participación de todos los sectores implicados en todas las etapas de producción y de la generación y gestión de los residuos. Es innegable la necesidad de un cambio en los patrones actuales de consumo y producción. Tanto las políticas gubernamentales como las prácticas de gestión del sector público y privado, así como las opciones de tecnología y las inversiones, deberían poner mayor énfasis en la eficiencia de los recursos, así como en la reducción de los daños ambientales relacionados. En cuanto a las actuaciones para mejorar la valorización material en el reciclaje, cabe avanzar en la recogida selectiva, teniendo presente que para alcanzar tasas de reciclado más elevadas, las corrientes de entrada en las instalaciones han de ser lo más adecuadas posible a los tratamientos que van a recibir y se ha de evitar que haya contaminaciones entre distintos flujos de residuos que reducen el rendimiento de las plantas, por citar solo algunas medidas concretas en las que entiendo tenemos que trabajar. Además, es necesario avanzar en el rediseño de los tratamientos que han de recibir los residuos, en función de los requisitos definidos por los consumidores de las materias primas secundarias derivadas del reciclado, de manera que se garantice la calidad en el suministro de estos materiales y no se vea afectada la aceptación de los mismos por parte de las industrias. Más que nunca es necesario apostar por la implantación de las mejores tecnologías disponibles en las instalaciones de tratamiento para aprovechar el pleno potencial de los residuos como recurso tanto desde el punto de vista material como energético y minimizar la eliminación solo para aquellos rechazos procedentes de los procesos de valorización para los que no existan tecnologías de aprovechamiento viables desde el punto de vista técnico y ambiental.
La legislación y planificación emanada en los últimos años desde la comunidad autónoma ya se encuentra en el marco de esta senda. Andalucía cuenta con los instrumentos normativos y de planificación en materia de residuos necesarios para convertir a la sociedad andaluza en los próximos años en una sociedad del aprovechamiento eficiente de los recursos y de los residuos. La gestión de los residuos en Andalucía ha mejorado considerablemente en los últimos años, pese a lo que nos queda todavía por andar. Y ha mejorado gracias a la aplicación de la normativa, el incremento de las infraestructuras de tratamiento, la mayor concienciación de todas las administraciones, de los ciudadanos y de los sectores afectados, así como la consolidación de un sector especializado en la gestión de residuos. La red de infraestructuras de gestión implantada en la comunidad autónoma ha permitido a Andalucía no solo asumir prácticamente su propia producción, sino también tratar residuos procedentes de otras comunidades autónomas e incluso de otras regiones de la Unión Europea, adquiriendo de esta forma el sector de la gestión de residuos un importante papel en la economía andaluza. Con respecto al destino de los residuos generados en la región, las cifras actuales muestran que se está avanzando en el cumplimiento de la jerarquía al aumentar la cantidad valorizada en detrimento de la eliminación. Ya en 2007, la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, la célebre Ley JICA, establecía como prioridades la prevención de la generación de residuos, su reutilización y su reciclaje, orientándose el destino de los residuos a su valorización y fomentándose también la recuperación de materiales. Posteriormente se han aprobado 2 planes de residuos en el ámbito andaluz, que constituyen el marco básico de las políticas actuales de residuos en Andalucía y que tienen como objetivo el impulso de la prevención y la minimización de la generación de residuos, minimizar los impactos medioambientales producidos a lo largo de la cadena de su gestión y la mejora de los circuitos de recogida y gestión. Me refiero al Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía para el periodo 2010-2019 y el Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía para el periodo 2012-2020. El primero de ellos tiene como objetivo, entre otros, que la gestión de los residuos no peligrosos en la comunidad autónoma proporcione un servicio de calidad a la ciudadanía y con costes homogéneos en todo el territorio y con unos niveles de protección medioambiental elevados. Asimismo, define sus propuestas de actuación basándose en principios rectores que adoptan las tendencias en materia de prevención en la generación y de gestión de residuos a los preceptos establecidos por la Unión Europea para integrar el desarrollo socioeconómico con la conservación del medio ambiente en general y la correcta gestión de los residuos en particular. El segundo de los planes, el Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía para el periodo 2012-2020, define los objetivos de reducción, reutilización, reciclado y otras formas de valorización y eliminación, así como las medidas para lograrlo, los medios de financiación y el procedimiento de revisión. Además, constituye todo un diagnóstico que analiza la cantidad de residuos producidos en el territorio y la estimación de los costes de las operaciones de gestión, así como los lugares e instalaciones adecuados para el tratamiento o la eliminación de estos residuos. Es importante resaltar que los 2 planes se sustentan, entre otros, en el principio rector de que quien contamina paga, es decir, en la internalización del coste real que tiene la adecuada gestión de los residuos. Todo ello sin perder de vista el gran potencial que tienen los residuos en lo referente a la creación de un próspero sector económico que genere riqueza y empleo. Más recientemente, y con el fin de avanzar en el cumplimiento de la jerarquía de gestión de los residuos y para mejorar la prevención, el reciclado y la valorización de los residuos, el Reglamento de Residuos de Andalucía, aprobado por decreto 77/2012 de 20 de marzo, supone una adaptación a las políticas de gestión de residuos desarrolladas por la normativa específica. En este caso, se aplica una regulación eficaz y coherente que tiene en cuenta no solo la fase de residuos, sino también el ciclo de vida de los materiales y productos. El reglamento establece una serie de objetivos que han de cumplirse tanto en el ámbito provincial como en el regional,
e implica en su cumplimiento a las administraciones públicas, los sistemas de gestión y las personas o entidades productoras y gestoras de residuos, cada una en su ámbito de actuación. Concretamente, incluye tanto objetivos de recogida selectiva para diferentes tipos de residuos, pilas y acumuladores, aparatos eléctricos y electrónicos, biorresiduos, como objetivos de preparación para la reutilización, reciclaje y otros tipos de valorización, neumáticos fuera de uso, vehículos al final de su vida útil o residuos de plástico agrícola. Además, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio aprueba y ejecuta anualmente planes de inspecciones ambientales, en las que se incluyen de forma habitual a las instalaciones generadoras y gestoras de residuos, porque el esfuerzo de las actuaciones de vigilancia y control de todas las etapas que intervienen en el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos entendemos que es absolutamente vital. Como lo es también el seguimiento de la trazabilidad desde los puntos de generación de los residuos a los consumidores de los materiales recuperados, para evitar el desvío de residuos de los circuitos establecidos, lo que dificulta el cumplimiento de los objetivos de valorización y reciclado que establece la normativa y los planes de residuos. Y en este punto, una de las vías alternativas para reducir la eliminación en vertedero de aquellos residuos cuya valorización material no es viable, no es otro que el del aprovechamiento de la energía contenida en los propios residuos mediante su valorización energética. Los estudios de caracterización realizados por la Consejería de Medio Ambiente a los rechazos procedentes de las plantas de triaje y compostaje de residuos municipales mezclados y de las plantas de selección de envases ligeros, cuyo destino actual es el depósito en vertedero, concluyen que dichas fracciones, tras el adecuado acondicionamiento, son aptas para su valorización energética en instalaciones propias para ello. Otra medida clave es la adopción de instrumentos económicos para desincentivar tanto la generación de residuos como el vertido de los mismos una vez generados, como se hizo, por ejemplo, en Andalucía mediante la Ley 11/2010 de 3 de diciembre de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en consonancia con la Directiva de Envase. Se creó así el impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso. En referencia al vertido de residuos, las medidas pueden ir desde la internalización del coste asociado a los impactos ambientales de los vertederos en las tasas de admisión de los residuos en este tipo de instalaciones, hasta la implantación de medidas en materia de fiscalidad ecológica con la finalidad de estimular e incentivar comportamientos más respetuosos con el entorno natural. La recaudación que proporciona esta clase de mecanismo sirve además para sufragar acciones incluidas en las políticas medioambientales para la restauración de los daños ocasionados en el entorno natural. En Andalucía, la Ley 18/2003 de medidas fiscales y administrativas crea, entre otros impuestos ecológicos, el impuesto sobre el depósito de residuos peligrosos, que grava la eliminación de estos residuos mediante depósito en vertedero, tanto para los que son susceptibles de valorización como para los que no disponen de una alternativa de tratamiento. Con todo lo expuesto, creo que se puede afirmar que nuestra comunidad, que Andalucía, se encuentra en la senda correcta, obteniendo resultados positivos y esperanzadores. No obstante, debemos seguir trabajando muy duro para mejorarlos y avanzar hacia una economía circular, eficiente en el uso de los recursos que la naturaleza nos aporta y en la reincorporación de los materiales utilizados a la cadena productiva. Y prueba de este empeño es que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha empezado a trabajar en un nuevo Plan Integral de Residuos de Andalucía, que formará parte de la hoja de ruta de las políticas de la Junta para el logro de la transición hacia una economía circular. En dicho plan, por supuesto, se incorporarán las directrices del Plan Estatal Marco de Residuos y, en la medida que concierna al ámbito de la planificación de la Junta de Andalucía, del paquete de medidas para la economía circular recientemente aprobado.
Sin más dilación, doy paso a la primera sesión de esta conferencia inaugural, no sin antes agradecer una vez más a los organizadores, participantes y asistentes su colaboración, sin la cual no hubiese sido posible. La Junta de Andalucía, en cualquier caso, lo estaba antes, lo está ahora y lo seguirá estando a disposición de todos ustedes para, entre todos, mejorar en esta materia y conseguir de manera efectiva que Andalucía, y en lo que podamos aportar el resto del país, encontremos la vía para que la economía circular sea una realidad. Muchísimas gracias. Apreciado consejero, muchas gracias. Muy escrupuloso con el tiempo, gracias. Y damos paso, como ha comentado, a la primera mesa redonda que preside doña María José Delgado. Por favor.